Listo, chicos, a ver. Ya les comparto, perdón por la demora, estaba viendo unas cosas nomás. Y ahora les voy a compartir la pantalla y vamos a iniciar ya la clase. Ya, a ver, nosotros nos habíamos... ¿Se está compartiendo la pantalla? Sí. Nosotros nos habíamos quedado en esta integral. Esta integral la habíamos calculado. Ya. Vamos ahora a calcular la segunda. Vamos a calcular la integral del valor absoluto de e a la x menos 1 de x evaluado entre 1 y 2. Lo que ustedes deben tener en cuenta cuando vean un valor absoluto es de que no se lo puede integrar el valor absoluto, sino yo no puedo encontrar la integral definida de un valor indefinida de un valor absoluto. O sea, esto no existe. Sí, no existe eso. Eso no existe. O sea, no tiene antiderivada eso. Sí, no tiene antiderivada. Si bien había algunos puntos en los que quizá quedaba un número elevado al cuadrado, no se le tomaba en cuenta el valor absoluto. Nosotros vamos a ver si esto se puede integrar. Cuando ya tiene esto, esto sí se puede integrar. Esto sí se puede integrar. Ya cuando el valor absoluto tiene, sí, ya cuando el valor absoluto tiene límites de integración, vamos a poder hacerlo. Lo primero que nosotros vamos a hacer es analizar cuánto es el valor absoluto de 3x menos 1, perdón, de e a la x menos 1. Entonces, e a la x menos 1, el valor absoluto, por definición, será e a la x menos 1 si e a la x menos 1 es mayor o igual que 0 y menos e a la x menos 1 si a la x menos 1 es menor que 0. Esa es la definición del valor absoluto. ¿Por qué hacemos esto? Nosotros hacemos esto para saber si en este intervalo entre 1 y 2 el valor absoluto toma el argumento positivo, toma el argumento negativo o toma ambos argumentos. Para eso es necesario abrirle por definición al valor absoluto, ¿sí? Para saber si toma el negativo, el positivo. Dicho esto, vamos a ver esto que está aquí. E a la x menos 1 mayor o igual que 0 significa x mayor o igual que 0. Y e a la x menos 1 menor que 0 significa x menor que 0. Para todos los x mayores o iguales que 0, este valor absoluto toma el positivo. Para todos los x menores a 0, este valor absoluto toma el negativo. La integral que buscamos es la integral de 1 a 2 del valor absoluto de e a la x menos 1 de x. Entre 1 y 2, obviamente, son mayores a 0
entonces el valor absoluto toma el positivo. Esto es igual a la integral entre 1 y 2 de e a la x menos 1 de x. Y esa es la integral que debemos calcular. ¿Sí? Esa es la integral que debemos calcular. No sé si chicos tienen alguna pregunta. Disculpe, ¿por qué dijo que tomábamos los x mayor o igual que 0? A ver, en este caso primero nos enfocamos en el valor absoluto, no nos importan los límites de integración, busco esto. Por definición es esto, ¿no? Por definición es esto. E a la x menos 1 mayor o igual que 0. Si ustedes resuelven esta inecuación, no es difícil resolver esa inecuación, les queda que x tiene que ser mayor o igual que 0. Cualquier x mayor o igual que 0 hace que e a la x menos 1 tome el argumento positivo. Ahora, cualquier x menor que 0 hace que valor absoluto de e a la x menos 1 tome el argumento negativo. Se acabó. Como la integral dice entre 1 y 2, la integral definida, 1 y 2 son mayores a 0. 1 y 2 son mayores a 0. O sea, Inge, disculpe, si tendríamos un positivo y un negativo, ¿tendríamos que poner las dos expresiones? ¿O cómo? Claro, a ver, por ejemplo, si el ejercicio hubiera sido así, por ejemplo, ¿ya? Valor absoluto de e a la x menos 1 de x evaluado entre menos 3 y 10. Esto hubiera sido todos los x negativos hacen que tome esta expresión. Entonces hubiera sido la integral de menos 3 hasta 0 de menos e a la x menos 1 más la integral de 0 hasta 10 de e a la x menos 1 de x. Eso hubiera sido. Sí, eso hubiera sido. Habría que dividirlo en dos, como usted dice. Entonces, para saber esa división, analizamos por definición al valor absoluto. Todos los que sean x menores a 0 hacen que tome el negativo. Aquí tengo de menos 3 hasta 10. Entonces, de menos 3 hasta 0, toma el negativo. Aquí está, este es el negativo. Y para todos los positivos, toma el positivo. Ya habría que calcular. No sé si ahí quedó un poco claro eso. Sí, Inge, gracias. Ya. La integral no es difícil, ¿no? La integral no es difícil. La integral, esto sería la respuesta e a la 2 menos 2 menos e a la x, e a la 1 menos 1. Sería e a la 2 menos e a la 1 menos 1, me parece que sería la respuesta. Esa sería la respuesta. No habría mucho que hacer ahí. Lo importante es entender, sí, lo importante es entender esto, sí, lo importante es entender esto. Listo, chicos. Veamos otro problema. Veamos la integral de 1 hasta 3 de e a la 3 sobre x al cuadrado. La integral de 1 hasta 3 de e a la 3 sobre x al cuadrado de x. Ya. Tenemos esa integral. Lo primero que debemos hacer es ver de qué manera puedo resolver esa integral. En este caso lo podría hacer por integración por sustitución. La sustitución es 3 sobre x. Esa es la sustitución, ¿sí? 3 sobre x.
U es igual a 3 sobre X. Du es igual a menos 3 sobre X al cuadrado de X. Y justamente en mi integral, yo tengo dx sobre X al cuadrado. Dx sobre X al cuadrado, esto es menos 1/3 de U. Ya sé qué escribir en lugar de 3 sobre X. Ya sé qué escribir en lugar de dx sobre X al cuadrado. La integral que busco es igual. En lugar de 3 sobre X voy a escribir U. En lugar de dx sobre X al cuadrado voy a escribir menos 1/3 de U. Ahora voy con los límites de integración. X es igual a 1. X es igual a 3. Veamos. Si X es igual a 1, que esto es el límite inferior, ¿no? Esto es límite inferior. U es igual a 3 sobre 1. U es igual a 3. Entonces, aquí será 3. Ahora, el límite superior. Si X es igual a 3, U es igual a 3 sobre 3 y U es igual a 1. ¿Ya? Tengo esa expresión, tengo la integral definida de 3 hasta 1 de e a la u menos 1/3 de u. Una vez más, como les digo, tradicionalmente el límite inferior debe ser el número menor, el límite superior debería ser el número mayor. Para hacer ese cambio, ustedes pueden hacerlo utilizando el teorema, ¿no? Voy a volver a escribir el teorema. La integral definida de a hasta b de f de x es igual a menos la integral definida de b hasta a de f de x. Digo ya, muy bien. Esto se vuelve la integral de 1 hasta 3 menos. Con este menos que está aquí, se hace más y simplemente me queda 1/3 e a la u de u. Y ya esa integral es fácil de resolver. Esa integral es fácil de resolver. Esto es 1/3 e a la u evaluada entre 1 y 3. Y ahí terminaría el problema. Listo, chicos. No sé si alguien de ustedes tiene alguna pregunta. Ya. Hagamos otro problema. ¿Sí?
Ya. Veamos este ejercicio, la integral definida de menos pi medios hasta pi medios de x, 1 más coseno cuadrado de x. Ya. A ver. En este ejercicio, lo primero que yo noto es de que los límites de integración corresponden a un dominio simétrico o a un conjunto simétrico, como quiera que lo deseen llamar. O sea, justamente los límites de integración corresponden a esto. Desde menos pi medios hasta pi medios. Entonces, es un intervalo simétrico. Si tengo un intervalo simétrico, tengo dos posibilidades. La posibilidad número 1, que f de x sea par. La integral de menos a hasta a de f de x, esto es igual a 2 veces la integral de 0 hasta a de f de x. Siguiente posibilidad, que f de x sea impar. Si f de x es impar, la integral de menos a hasta a de f de x, pues esto es a 0. Cuando ustedes tengan esta clase de problemas, ¿sí? de que justamente el dominio de integración es simétrico, les recomiendo que primero analicen la paridad de la función. Si la función es par, queda de esa manera, y si la función impar es 0. Entonces les recomiendo que por favor hagan eso. ¿Sí? Les recomiendo que por favor hagan eso. Vean y me dicen si esa función es par o si esa función pues es impar.
¿Qué clase de función es? ¿Es una función par o es una función impar la que tienen x sobre 1 más coseno al cuadrado de x? ¿Me pueden informar? Si es que es par o si es impar. O puede ser que no sea ninguna de ellas, ¿no? Si no es ninguna de ellas, no pasa nada. Habría que calcular ahí sí la integral, pero sí les recomiendo que en esta clase de problemas en los que el dominio de la integral sea simétrico, analicen si es par o es impar, ¿no? Si ustedes analizan, la respuesta de esto es 0, ¿no? Esta función Es impar. es impar, ¿sí? Esa función es impar. ¿Por qué les digo que vale la pena hacer esto? Esta función no tiene integral, ¿no? Esta función no tiene integral. Esa función no tiene integral, esa función. Si ustedes ven por ahí denominadores de las trigonométricas, polinomiales por ahí, de esa función no tiene integral. Sí, esa función no tiene integral. Les voy a indicar para que miren, pero esa función no tiene integral esa función. Y vale la pena eso, ¿no? O sea, hacer ese análisis solo para evitarnos algunas cosas, porque si ustedes no hacen ese análisis de paridad e intentan perder su tiempo, porque eso es perder el tiempo, tratando de integrar algo, y no van a llegar nunca a una respuesta. Les indico cuál es la integral de esa función, y no tiene integral esa función. Entonces, ese tipo de cosas sí, o ese tipo de detalles sí los deben tener en cuenta, ¿no? En el sentido de que, bueno, da 0, es la integral. Esta función LI dice que es la función polilogarítmica, tiene números imaginarios, no tiene integrales. Sí, no tiene integral. Eso que valía la pena mencionarles, ¿no? De que este tipo de detalles solo los consideramos, pero si es un intervalo simétrico. Si no es simétrico, pues no hay que hacer tal detalle. Ya. A ver. Hagamos ahora, bueno, quedan estos dos ejercicios. No creo que haya problemas en esos dos. Hagamos lo que corresponde al teorema fundamental del cálculo. Y vamos a hacer problemas que corresponden al teorema fundamental del cálculo. Hay dos. Sí, hay dos. El teorema fundamental del cálculo me dice que f de x es igual a la derivada respecto a x de la integral de a hasta x de f de t de t. Ese es el teorema fundamental del cálculo. El segundo teorema fundamental del cálculo dice que la integral definida de a hasta b de f de x, esto es f de b menos f de a. Donde f mayúscula es la antiderivada de f, ¿no? El primero hay que entender, el primero dice que si ustedes integran una función y luego la derivan, el resultado es la misma función que intentaron integrar. Lo que está tratando de decir el primer teorema fundamental del cálculo es que la derivada y la integral son como operaciones inversas, ¿sí? Si ustedes tienen una función, la derivan y luego la integran, no le hicieron nada a su función.
Si ustedes tienen una función, la integran y luego la derivan, de la misma manera, no le hicieron nada a la función. Entiéndase. Vamos a integrar 2x de x. Esto es x al cuadrado más una constante. Si ahora derivamos de esa función, me queda 2x. Eso dice el primer teorema fundamental del cálculo, ¿no? La derivada de la integral es la misma función que intenté integrar. Yo intenté integrar f minúscula. Obviamente el resultado tiene que ser f minúscula, ¿sí? Veamos los problemas. Sí, veamos los problemas que tenemos. Aquí dice, use el teorema fundamental del cálculo para encontrar la derivada indicada. Pues la derivada respecto a x de 0 hasta x de t e a la t. Pues veamos cómo queda eso. Ya. Nosotros podemos decir, o bueno, el objetivo de todo esto es el siguiente, ¿no? No hay que integrar. Y el objetivo de usar el teorema fundamental del cálculo es no integrar. No vale la pena que integre. Si no vale la pena que integre. El teorema fundamental del cálculo me dice que la derivada respecto a x de un número a hasta x de f de t es la misma función que intenté integrar. Y es la misma función que intenté integrar. ¿Cuál es la función que intenté integrar? Yo intenté integrar t e a la t. Entonces, esto es igual a x e a la x. Eso me dice el teorema fundamental, ¿no? La derivada de la integral es igual a la misma función que intenté integrar. ¿Qué función intenté integrar? T e a la t. Ahí termina el primer problema. Veamos el segundo. Aquí me dice la integral de 1 hasta x del logaritmo de t, y esto debo derivarle. Utilizando el teorema fundamental del cálculo, la derivada de la integral es igual a la misma función que intenté integrar. Yo que estaba tratando de integrar un logaritmo. Entonces esto es logaritmo de x. Ahí termina. Veamos el segundo. Tres t cuadrado
menos 2t a la sexta de t evaluado entre 2 y x. Ya. La misma historia, ¿no? La derivada de la integral es la misma función que intenté integrar. ¿Cuál es la función que intenté integrar? Esta que está aquí. 3t al x. 3x al cuadrado menos 2x evaluado a la sexta. ¿Ah? Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Son ejercicios relativamente sencillos, ¿no? Ya. Veamos, por ejemplo, ahora el segundo. La derivada respecto a x de x hasta 9 de raíz cúbica de t cuadrado más 2. Ya. Aquí, por ejemplo, ya no puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo. El primer teorema fundamental del cálculo ya no lo puedo aplicar. Ya no puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo. Lo que vamos a hacer en la mayoría de problemas, porque algunos problemas nos vamos a topar de que no se puede aplicar directamente el teorema fundamental del cálculo, es lo siguiente. Voy a suponer que a esta función sí la pude integrar. ¿Sí? Voy a suponer que esta función sí se la integró. Ya voy a suponer que sí integré. Ya voy a suponer que sí integré. Esto va a ser igual a la derivada respecto a x de f de t perdón, como es una integral definida, será f de 9 menos f de x. ¿Ya? Vamos a suponer que sí la integramos. Sí, vamos a suponer que sí la integramos. De que yo sí pude integrar esto, que le estoy llamando una f mayúscula, y como está evaluada entre x y 9, la reemplazo en f de 9 menos f de x. Estoy utilizando el segundo teorema fundamental del cálculo. Les voy a escribir por si acaso está muy lejos. El segundo teorema fundamental del cálculo dice, la integral definida de a hasta b de f de t dt es f de b menos f de a, donde f mayúscula es la integral de f, ¿no? ¿Ya? Cuando ustedes tengan ya este tipo de ejercicios, por ejemplo, tenemos el C, perdón, tenemos el D, el E, el F, el G, el H, cuando tengamos de ese tipo de ejercicios, vamos a utilizar el segundo teorema fundamental. El segundo teorema fundamental es suponer que sí integré la función. ¿Sí? Voy a suponer que sí integré la función. Como está evaluada, pues será la función integrada evaluada en 9 menos la función integrada evaluada en x.
hasta este punto, chicos, ¿tiene alguien de ustedes alguna pregunta? Inge, disculpe. En el anterior literal, ¿por qué no le tomó en cuenta el límite inferior? Ya, a ver, el primer teorema fundamental del cálculo es el siguiente, ¿no? Ya le explico, señorita. El teorema fundamental del cálculo dice, f de x es igual a la derivada respecto a x de la integral de un número a cualquiera hasta x de f de t de t. Ese es el primer teorema fundamental. Desde un número a cualquiera. Lo que me dice es, la derivada de la integral es igual a la misma función que intenté integrar. Entonces, ¿qué función intenté integrar? Logaritmo. Entonces, va a ser igual al logaritmo de x. Aquí, ¿qué función intenté integrar? 3x al cuadrado menos 2x a la sexta. El número inferior no le tomo en cuenta porque el teorema simplemente dice que no se le toma en cuenta porque la derivada de la integral es la misma función que intenté integrar, sin utilizar este número. Eso no interesa, sea cual sea el límite inferior, no me interesa. En cambio, aquí ya no es así. El límite inferior es x y el límite superior es 9. Entonces, ya no es directamente la aplicación del teorema fundamental. Ya. Eso le puedo decir, ¿no? Solo cuando sea de a hasta x, siempre va a ser la misma función. O sea, entiéndase, por ejemplo, yo qué sé, la derivada respecto a x de menos 8 hasta x de e a la t sobre t de t. Esto es e a la x sobre x. La derivada respecto a x de la integral de menos 1000 hasta x del seno de x sobre x. Esto, del seno de t sobre t, perdón. Del seno de t sobre t. Esto es seno de x sobre x. La derivada de la integral es igual a la misma función que intenté integrar. Intenté integrar seno sobre una identidad. Entonces, seno de x sobre x. No interesa el límite inferior. En cambio, ya aquí en este ejercicio ya cambia un poco. El límite inferior es x, entonces ya no puedo aplicar directamente el teorema fundamental del cálculo. Y en casi todos los ejercicios que vayamos a hacer, tendremos que utilizar este criterio o escribir con esta notación. Suponer que si integramos, entonces digo, sí, integré. Esa integral le estoy llamando f mayúscula. Entonces esto será AF de 9 menos f de x. Escribamos acá. La derivada respecto a x de f mayúscula de 9 menos f mayúscula de x. Ya. Siendo f la función que en teoría estoy suponiendo que se integra, pero ojo que no estoy integrando, solo estoy diciendo que supongo que sí sé cuál es su integral. Si nosotros derivamos, esto que está aquí es un número. Es una función evaluada en 9. Esto va a ser igual a un número. La derivada de un número, pues, es 0 menos esta función evaluada en x, su derivada, menos f' de x. ¿Ya? La derivada que estoy buscando ha sido menos f' de x. Ahora, ¿qué significa esto que está aquí? ¿Qué significa esto que está aquí?
Aquí estoy diciendo que a una función que la integro, la derivo. Si ustedes integran una función y luego la derivan, no le están haciendo nada a esa función. Si ustedes tienen una función que la integran y luego la derivan, no hicieron nada con esa función. Queda igualita. ¿Qué estoy haciendo? Estoy diciendo que integro esta función y luego le derivo. Entonces no le hice nada. Quiere decir que es esta función. Entonces, esto será igual a menos raíz cúbica de x al cuadrado más 2. Y esa es la respuesta. Y esa es la respuesta. El teorema fundamental es ese, ¿no? El teorema fundamental es ese, el de que, bueno, si ustedes tienen una función integrada y luego le derivan, no le hicieron nada a la función. Queda igualita. ¿Qué era la función que querían hacerlo? Con esto, raíz cúbica de t al cuadrado más 2. Como está evaluada en x, pues simplemente pongo x. Y queda menos raíz cúbica de x al cuadrado más 2. ¿Tienen, chicos, alguna pregunta sobre la solución de este problema? Listo, a ver, veamos otro problema y con esto ya terminamos por el día de hoy. Veamos este ejercicio. Dice la integral de pi hasta raíz de pi del seno de t al cuadrado. Ya. La integral de pi hasta raíz de pi del seno de t al cuadrado de t. Y tengo que derivarle. Lo primero que hago es suponer que sí pude integrar. ¿Sí? Suponer. Aquí es x. Aquí es x. Lo primero que hago es suponer que sí pude integrar. Entonces, voy a llamar a f la función ya integrada. Como es definida utilizando el segundo teorema fundamental, digo que es f evaluado en raíz de x menos f evaluado en pi. Ya, eso es el primer paso, ¿no? Y esto la derivada respecto a x. Ya. Ese es el primer paso. Suponer, cuando no se puede aplicar directamente el teorema fundamental de 0 hasta x o de a hasta x, es suponer que sí pude integrar. Estoy llamándola a esa función ya integrada f mayúscula. Como es una integral definida, f de raíz de x menos de f de pi. El siguiente paso es derivar. Bien. La derivada de esta función será f' de raíz de x por la derivada de la función interna. La derivada de la raíz de x es 1/2 raíz de x menos 0, porque esto es un número.
Por eso es importante esto, ¿no? Derivo f' por la derivada de la interna, porque está evaluado en raíz de x. No en x, sino en raíz de x. Ahora, la derivada de la integral es la misma función que intenté integrar. ¿Qué intenté integrar? Seno de la variable al cuadrado por 1/2 raíz de x. Y pues esto es simplemente seno de x sobre 2 raíz de x. Y ahí termina el problema, ¿no? Y ahí termina el problema. ¿Tienen, chicos, alguna pregunta? Si entendemos esta parte, el problema es relativamente fácil, ¿no? Vamos siempre a suponer que sí integramos. Sí, vamos siempre a suponer que sí integramos. Entonces, sería f mayúscula evaluada en el límite superior, en este caso raíz de x, menos f mayúscula evaluada en el límite superior, en este caso que es pi. Ahora vamos a derivar. La derivada de f es f'. Como está evaluada en raíz de x y no en x, derivo la raíz de x. La derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Esto básicamente es regla de la cadena, ¿no? Esto es regla de la cadena. Ahora, la derivada de la integral es la misma función que intenté integrar, pero evaluada en este número. Seno de la raíz de x al cuadrado. Entonces eso me queda seno de x sobre 2 raíz de x. Y ahí termina pues el problema, ¿no? ¿Tienen, chicos, alguna pregunta? Listo, chicos, eso sería todo por el día de hoy. En la clase del día viernes terminaremos el resto de problemas del teorema fundamental del cálculo y les explicaré qué clase de ejercicios les podrían tomar evaluando esto, ¿no? Eso, chicos, eso sería todo de mi parte. No sé si hay alguna pregunta. Entonces, Dígame. el último deber sería la integración por partes. No, el último deber sería este. Cuando termine esta hoja sería el último deber. Ya, Inge, gracias. Ya. Listo, chicos. Eso sería todo de mi parte. Entonces, yo me despido y nos vemos en la clase del día viernes. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Gracias, Inge. Hasta luego. Solo Gracias. Gracias, Inge. Les Hasta vaya luego. bien.